encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Hoy celebramos a San José Obrero, 1 de mayo, y ofrecemos esta Eucaristía por las almas del purgatorio, por todas las personas que han muerto a causa del virus, por las personas que sufren en los hospitales a causa de lo mismo y por otros padecimientos. Pedimos también por la salud del Padre José Castillo, por la salud del diácono Raúl González, Nicolás González, Elvira Ulloa, Esperanza Valentín. Pedimos por toda nuestra comunidad parroquial, pedimos por los más necesitados, pedimos por las intenciones de nuestros obispos y las intenciones de nuestro sumo pontífice. Oremos. Dios nuestro, creador de todas las cosas, que has establecido para el género humano el precepto del trabajo, concede propicio, por el ejemplo y con la protección de San José, que podamos cumplir con las tareas que nos asignas y alcancemos la recompensa que nos prometes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Podemos tomar asiento. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, amenazado todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió, para las sinagogas de Damasco, cartas que le autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres seguidores del camino. Pero sucedió que, cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, preguntó él.
¿quién eres, Señor? La respuesta fue: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad, y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco, y ahí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: Ananías. Él respondió: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso, llamado Saulo, que está orando. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: Señor, he oído mucho hablar de ese individuo, del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: no importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento, para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró a la casa, le impuso las manos a Saulo y dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor.
Los judíos se pusieron a discutir unos con otros. ¿Cómo puede éste darnos a comer su propia carne? Jesús les dijo, les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día último. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive unido a mí, y yo vivo unido a él. El Padre me ha enviado, tiene vida, y yo vivo por él. De la misma manera, el que se alimenta de mí vivirá por mí. Hablo del pan que ha bajado del cielo. Este pan no es como el maná que comieron los antepasados de ustedes, que a pesar de haberlo comido, murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Jesús enseñó estas cosas en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Muy buenos días, hermanos y hermanas. El día de hoy celebramos a San José Obrero, un día también conocido como Día del Trabajo, y al mismo tiempo, dentro de la liturgia de la palabra, en los Hechos de los Apóstoles hemos escuchado la conversión de Saulo, o mejor conocido como San Pablo. Así como estamos celebrando a San José Obrero, o también como en algunos lugares el Día del Trabajo, pues uno de los trabajos de Saulo era perseguir cristianos. Perseguir cristianos y encarcelarlos, algunos pues eran asesinados también, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que el perseguir cristianos, pues, o mejor dicho, los cristianos que son perseguidos es una tarea muy difícil, ¿verdad? Tener que esconderse, tener que andar de incógnitos, tener que moverse de un lado para otro. Bueno, es algo muy difícil que no digo que muchos no quisiéramos vivir o que muchos no quisieran vivir, ¿verdad? Pero en este caso vemos que pues era el trabajo de Saulo. Él estaba en contra de esta nueva religión, en contra de los del camino, como así le llamaban a nuestra religión católica en sus nacimientos, pues. Él estaba en contra de esta religión y es lo que hacía. Sin embargo, como siempre, hay un tiempo también para Dios en el momento en el que de alguna manera como que nos dice, hasta aquí llegaste, y no precisamente porque ya tenga que reportarse con Dios, ¿verdad? O sea, no porque ya le vaya a quitar la vida terrena, la vida humana, sino más bien porque vaya a empezar a servirle, le va a ser un instrumento y es cuando Dios lo llama. Y todo esto, lo que nos encierra los Hechos de los Apóstoles acerca de la conversión de Saulo, es lógicamente la vida de muchos de nosotros, de muchos feligreses, de muchos parroquianos, no, solamente con una pequeña diferencia, ¿verdad? Y no solamente que nosotros no somos Saulo o no somos San Pablo, sino que estos hombres, o mejor dicho, Saulo, pues era una persona religiosa. Él persigue a los del nuevo camino, los de la otra religión, o la secta, como también les llamaban, ¿verdad? Caso distinto con muchos de nosotros. Sabemos que nuestra sociedad actual nos invita a no creer en Dios. Y por ello, pues hay muchísimos ateos muy reconocidos, muy famosos, y hay mucha gente que habla en contra de Dios, ¿no? Habla en contra de Dios porque dicen ellos que no existe Dios. La pregunta sería, si no existe Dios, ¿por qué hablan en contra de Dios? ¿Por qué hablar algo en contra
algo en contra de alguien que no existe, ¿verdad? Entonces yo creo que es como que una contradicción, ¿verdad? Si Dios no existe, pues entonces pues no tengo que hablar de Él. No hay pruebas de que, si según ellos hay pruebas de que existe, según ellos hay pruebas de que no existe, bueno, pues entonces yo creo que sería ilógico hablar de ello, ¿verdad? Es algo muy contrario. Saulo peleaba para él una causa noble. Para los ateos también pues puede ser una causa noble. Saulo pues defendía su religión. Los ateos pues no defienden ninguna religión. Pero sin embargo, a todos les llega su tiempo de conversión, porque ciertamente pues hay muchísimas personas que se han declarado completamente ateas y llega un momento en el que llegan a creer en Dios, así como Saulo, exactamente igual. Y podríamos decir que lo peor de todo es que no solamente es que Dios los llama, no solamente es que Dios se les manifiesta para que puedan ver que hay una religión o que existe un Dios en este caso, sino que lo peor de todo es que los pone a su servicio y estos hombres, al menos como San Pablo, sirven. Esto es lo que nos ha pasado a muchos de nosotros, eso es lo que le pasa al género humano, a muchos que no quieren creer en Dios. Al rato, cuando les llega ese momento de conversión, porque todos tenemos un momento de conversión, es entonces cuando Dios se vale de nosotros. Dios nos envía, Dios nos prepara, y para eso el Evangelio nos invita a que seamos hombres eucarísticos, es decir, que nos alimentemos del cuerpo y de su sangre. Antes de convertirnos en cristianos, antes de caminar detrás de Jesús, antes de ser discípulos de Jesús, antes de iniciar este proceso como el de Saulo, como el de San Pablo, pues lógicamente éramos o teníamos otras creencias. Después de la conversión, ya convertidos en cristianos, ya estando dentro de nuestra religión, ya caminando detrás de Jesús, somos personas diferentes. Dios nos prepara, Dios nos dice qué es lo que tenemos que hacer, así como le dijo a Saulo: ve a tal lugar, tal persona va a hacer esto, shalala, shalala. De esta manera Dios nos va preparando y nos va preparando para que nosotros podamos ser personas cristianos eucarísticos. Porque dice el Evangelio que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el día último. A todo esto, hermanos, hermanas, reitero, como en muchas otras ocasiones lo he hecho, ahorita por la condición que estamos viviendo, que no podemos acercarnos a la Eucaristía, pero cuando podamos acercarnos a la Eucaristía, tenemos que alimentarnos constantemente de ese cuerpo y de esa sangre de nuestro Señor. A pesar de que en estos días no tenemos misas públicas, solamente los que nos siguen a través de las redes sociales, la iglesia sigue abierta. La iglesia sigue abierta después de que terminamos la misa, puerta cerrada. Terminamos más o menos como a las 8 de la mañana. Después de unos cuantos minutos, la iglesia se abre y puede venir quien guste, ¿verdad? Nada más les pedimos que no vengan en masa, porque si no, al rato nos van a cerrar la iglesia. Entonces pueden venir aquí, venir a la iglesia, a visitar al Santísimo, y precisamente es allí donde esa conversión nos va haciendo personas eucarísticas. Personas eucarísticas, ¿a qué me refiero? A que tenemos que respetar quien se encuentra a un costado de nosotros, donde está el sagrario o el tabernáculo, como querramos decirle. Nuestro Señor Jesucristo está presente en ese sagrario todos los días. El hecho de que esté resguardado por ese sagrario de metal, el hecho de que esté el Señor allí resguardado, no quiere decir tampoco que tenemos que llegar y tenemos que tocar el sagrario. Todos los sagrarios que tenemos en nuestras diferentes iglesias alrededor del mundo, nuestra iglesia católica, son bellos, son bonitos y ciertamente tienen un precio también, un valor no incalculable, un valor alto.
si tiene un precio o un valor alto, no es porque esté hecho de oro, de plata, ¿verdad? Sino más bien para lo que sirve, para lo que sirve es para resguardar a nuestro Señor. Entonces, no por el hecho de que esté el Señor allí en ese tabernáculo, en ese sagrario, significa que nosotros vamos a llegar y vamos a tocar el sagrario. Hay que saber respetar ese pequeño hogar del Señor. Hay que saber respetar también cuando pasamos de un lugar a otro. Es triste ver cómo hay tanta gente que se dice llamar cristiano católico y el cristiano católico sabe y conoce lo que tiene en su iglesia, sabe la riqueza de su iglesia que es la Eucaristía. Sin embargo, llegan a la iglesia y pasan de un lugar a otro por enfrente del sagrario y pasan como si no estuviera nadie, ¿verdad? Nosotros los católicos sabemos que el Señor está en ese sagrario y ciertamente una persona eucarística, una persona que se ha ido preparando, una persona que va conociendo, sabe que Dios está en ese sagrario y sabe que al pasar frente al sagrario tiene que hacer su reverencia. De repente nos volvemos irrelevantes y bueno, porque pensamos y porque sabemos quién está allí, pensamos que ya no tenemos que hacer estos signos. Al contrario, Dios nos saca de un lugar, Dios nos llama, Dios nos cambia nuestra vida. Pues entonces, como Dios ha cambiado nuestra vida, demostrémosle a Dios que nosotros también hemos querido y hemos tomado esa vida nueva, ¿verdad? Que hemos aceptado. Y bueno, pues tenemos que convertirnos, como he dicho también, poco a poco en personas eucarísticas. Por eso también aquí en nuestra parroquia de Monte Carmelo, mañana tendremos la bendición con el Santísimo aquí afuera de la iglesia y están invitados a nuestros parroquianos, a nuestros vecinos. Todos van a pasar, como dije el miércoles, dentro de su carro, sin bajar ventanas, sin bajarse del carro, sin querer parquearse por allí. Nada más es recibir la bendición precisamente para que de una u otra manera nos alimentemos de ese cuerpo del Señor. De una u otra manera sigamos siendo hombres eucarísticos, porque después de la conversión que Dios ha hecho con nosotros, tenemos que ser hombres eucarísticos y adorar a nuestro Señor. Por eso todos están invitados a esta bendición que daremos con el Santísimo mañana sábado a las 12 del mediodía. Vamos a estar alrededor de 1 hora y repito, sin tener que bajarse del auto, desde su carro allí con la ventana arriba sin bajarla, recibirán la bendición para que el Señor nos siga haciendo hombres y no solamente a los hombres, a las mujeres también eucarísticas. Amén. Partícipes de la inmensa misericordia de Dios que nos ha renovado con la resurrección de su Hijo, pidamos, hermanos, para que todos los hombres gocen de los bienes del mundo nuevo, inaugurado en la Pascua del Señor. Digámosle confiadamente, te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que con gozo y firmeza dé testimonio perseverante de la resurrección de Cristo, roguemos al Señor. Por todos los hombres, para que lleguen a gozar de la paz que Cristo trajo a los apóstoles, roguemos al Señor. Por todos los que sufren, para que su tristeza se vea un día transformada en una alegría que nadie les podrá arrebatar nunca, roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que sepamos descubrir y profundizar cada día más plenamente el significado de nuestro bautismo y de nuestra pertenencia a la Iglesia, roguemos al Señor. Por las almas del purgatorio, por todas las personas que han fallecido a causa del virus, por las personas que siguen sufriendo en los hospitales a causa de lo mismo y por otros padecimientos. Pedimos también por todos los doctores, por las doctoras, enfermeros, enfermeras, por todas las personas que siguen entregando su vida en todos los hospitales atendiendo a todos los enfermos. Pedimos también por la salud de Padre José,
Diácono Raúl, Nicolás González, Elvio Ulloa, Esperanza Valentín. Pedimos por todas y cada una de nuestras intenciones personales, por nuestra comunidad parroquial, por las intenciones de nuestros obispos, por las intenciones de nuestro sumo pontífice. Oremos al Señor. Padre Celestial, que por la muerte de tu Hijo en la cruz restauraste la antigua dignidad del hombre, concédenos los bienes que te pedimos, para que así, los que hemos renacido por el agua y el Espíritu Santo, conservemos siempre la alegría pascual por Jesucristo nuestro Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, fuente de toda misericordia, mira las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de San José y concédenos propicio que los dones ofrecidos se conviertan en protección para los que te invocan, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José, porque Él es el hombre justo que diste por esposo, a la Virgen Madre de Dios, el fiel y prudente servidor, para que, haciéndose las veces de Padre, cuidara de tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo nuestro Señor. Por Él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Robert, con su auxiliar John, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, con los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Por los siglos, amén. Amén, amén, amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos y hermanas, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Tenemos hambre, Señor, danos siempre de ese pan, danos tu sangre, Señor, para saciar nuestra sed. Danos tu sangre, Señor, para saciar nuestra sed. Aquel día en el monte, tú nos diste de comer unos panes de cebada y pescados de la mar. Tenemos hambre, Señor, danos siempre de ese pan. Danos tu sangre, Señor, para saciar nuestra sed. Predicando ese día, dijo Jesús a la gente: yo soy el pan de la vida, yo soy el Hijo de Dios. Tenemos hambre, Señor, danos siempre de ese pan. Danos tu sangre, Señor, para saciar nuestra sed. Danos tu sangre, Señor, para saciar nuestra sed. Este pan y este vino, espíritu y vida son. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Tenemos hambre, Señor, danos siempre de ese pan. Danos tu sangre, Señor, para saciar nuestra sed. Danos tu sangre, Señor, para saciar nuestra sed. Oremos. Alimentado, Señor, con el manjar celestial, te suplicamos humildemente que, a ejemplo de San José, llevemos en nuestro corazón las pruebas de tu amor y gocemos siempre del amor, del fruto y de la paz eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sobre su familia y los acompañe siempre. En la alegría del Señor podemos ir en paz, nuestra misa ha terminado. Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro pueda hacerle feliz, buscando lo que al otro pueda hacerle feliz. Qué lindo es vivir, para amar, qué grande es tener, para dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar, dar alegría y felicidad, darse uno mismo.